Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Una vez más nos reunimos a través de este tiempo devocional por la Misión Cristiana Internacional Renacer, dándole gracias a Dios por cada una de nuestras vidas, porque nos permite un nuevo despertar y nos permite contemplar sus maravillas, sus obras, la creación. Damos gracias a Dios porque sabemos que hoy es un día especial al estar en su presencia. Por eso en este día le damos la bienvenida a todas y cada una de las personas que se conectan, que tienen allí su corazón hambriento, sediento por la presencia del Señor, porque anhelan escuchar su palabra y saben que a través de ella el Señor cada día nos está levantando, nos está edificando, está transformando nuestras vidas y dándonos un conocimiento que quizás muchos de nosotros eh, no hemos alcanzado a obtener. En el día de ayer quizás hablábamos con el liderazgo respecto a este tema y podemos ver que la escritura es una escritura o una palabra que cada día nos santifica. Por eso, cuando nosotros comprendemos el trasfondo de esto que el Señor está queriendo hacer con cada uno de nosotros, es precisamente porque allí hay algo que incomoda, allí hay algo que nos saca aún inclusive de la comodidad en la que muchos se encuentran al estar participando del mundo. Y allí el Señor nos está llevando a evaluar y a reconocer a través de la escritura y a través de estos tiempos devocionales algo muy importante, y es que eh, cada uno de nosotros como seres humanos somos pecadores. Y ahí, al conocer la obra del Espíritu de Dios, vamos a comprender que en diferentes ocasiones quizás no estamos cumpliendo con lo que es su perfecta y su bendita voluntad. ¿Qué es lo importante a través de todo esto? No sentirnos juzgados, porque no seremos juzgados precisamente hasta que heredemos el reino de los cielos, pero o hasta que partamos de esta tierra. Allí vamos a poder ver a través de la escritura eh, cómo ir modificando nuestra forma de caminar, cómo ir cambiando nuestros pensamientos, cómo ir comprendiendo la palabra y qué es lo que precisamente el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver precisamente a través de la carta a los hebreos, vamos a seguir viendo cómo muchos de nosotros participamos de la obra del Espíritu Santo, pero como muchos han rechazado este asunto. También podemos ver que el Espíritu de Dios es el que nos convence y nos hace ver, precisamente nos hace entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a que usted se ponga eh, cómodo, lo digo es parafraseado para que usted pueda disponer su corazón y podamos recibir un poco más del Señor. Un saludito muy especial a todas las personas que nos saludan: Giovanna Barón, Luisa Vargas, mi hermanita Emma, Emiliana, Fausto, mi hermanito Julio, mi hermanita Elsa. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos están saludando, Rosalba y todos los demás que están conectaditos allí. Les invitamos a que compartan con nosotros. Un saludo muy especial para Nelson, su familia y todas las personas que están allí. Interactúen con nosotros, queremos saber de ustedes, conocer eh, lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Dejen allí en sus comentarios también sus peticiones, sus saluditos, déjenos un link y a la vez les invitamos a que compartan este mensaje con todos sus contactos. Vamos a colocar este tiempo delante de Dios y vamos a aprender un poco lo que el Señor quiere hablar a través de su santa palabra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo tan especial. Bendecimos tu santo nombre y te damos gloria y honra, Señor. Hoy anhelamos tu presencia, Señor, en cada una de nuestras vidas, para que sea tu presencia
hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Hoy anhelamos que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser y sea esa palabra, Señor, que obre para transformación, para libertad, para sanidad de nuestras propias almas, Señor. Hoy rogamos, Señor, y clamamos, Señor, para que tu poder, Señor, hoy se perfeccione, Señor, en nuestras vidas y sigas obrando, Señor, en cada uno de los que se disponen, Señor, a obedecer, Señor, más y más. Hoy te damos a ti alabanza, Señor, porque eres digno de ser exaltado, Señor. Por eso nuestras vidas, Señor, hoy se humillan delante de tu presencia como seres inmundos, amado Rey, Señor, como personas, Señor, que cada día suelen cometer errores, Señor, pecados, Señor, que quizás no somos dignos, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor, pero algo sí tenemos claro, Señor, es que tu muerte, es que tu sangre, Señor, hizo y está haciendo una obra, Señor, especial en cada una de nuestras vidas. Hoy exaltamos tu nombre, Señor, te damos alabanza, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy tu palabra, Señor, sea obrando, Señor, en nuestros corazones, Señor. Es esa palabra poderosa del que el mismo apóstol Pablo, Señor, hablaba a través, Señor, de la obra del Espíritu Santo, Señor, en donde creemos, Señor, que es lo que está transformando, Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, Señor, tus escogidos, tus llamados, Señor. Por eso creemos, Señor, que cada día, Señor, estamos siendo semejantes a ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un saludo especial para mi hermano Antonio desde Usme, la iglesia de Usme. Un saludito muy especial para la iglesia de Renacer en Usme. Para Maribel, para mi hermanita Diana Padilla, un saludito muy especial también. Y bueno, todos los que siguen allí conectaditos, vamos a comenzar con este tiempo especial a través de la obra del Espíritu Santo. Nos estamos basando al libro, a los Hebreos, a la carta a los Hebreos, en donde le invito que por favor vaya conmigo al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y vamos a pedirle al Señor que nos guíe precisamente a tratar de tocar este tema, porque este pasaje de verdad que es un poco fuerte, pero así tiene que ser la palabra del Señor. Mi amada iglesia, el Señor Jesucristo dijo en algún momento que si esa palabra iba a ser dura para cada uno de ellos, y que si iba a ser dura y no la iban a comprender o no la iban a asimilar, eh, fue el motivo por el cual muchos quizás se apartaron de lo que probablemente el Señor estaba dando a enseñar, dando a entender. Le estaba diciendo que Él era el pan de vida, era el pan vivo que había venido sobre la tierra y que tenían que comer de su carne, tomar de su sangre. Entonces, al no ser seres espirituales, tergiversaron la escritura y esto los llevó a pensar que todo lo que el Señor estaba enseñando era una herejía. Pero en realidad nosotros podemos darnos cuenta que allí muchos tomaron la decisión o una decisión incorrecta, y me gustaría leer lo que dice este pasaje para que podamos comprender un poco más allá de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este pasaje. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos
al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí nosotros podemos ver a través de la escritura lo que el autor a la carta a los hebreos quiere mencionarnos, y es poder encontrar lo que muchas personas quisieran hacer en algún momento de su vida cristiana o al conocer del Señor. ¿En qué sentido lo digo? Muchos de nosotros quisiéramos crucificar, en este caso, a nuestro Señor de una manera constante. Más adelante vamos a ver ahorita un poco de esto, pero en algún tiempo, aún inclusive los judíos, el pueblo hebreo, actuaba conforme a unas leyes, pero también algunas ordenanzas y ceremonias que se le habían dado. Y era sacrificar un becerro o un toro o macho cabrío para presentarlo delante de Dios para la remisión de pecados. Esto lo hacían una vez al año. Quiere decir que constantemente era necesario realizar estas cosas por el corazón y el pecado que había en cada uno de ellos. Acá nosotros podemos encontrar que muchas personas echaron mano de todos los beneficios que el Señor estaba ofreciendo o estaba dando. Entre esos, el beneficio del Espíritu Santo, el participar del Espíritu Santo, pero también poder ver el poder que había allí a través de toda la obra redentora. Y allí podemos encontrar lo que muchos aceptaron, pero lo que un día rechazaron. Lo que muchos escucharon, pero un día desecharon. Y aquí yo puedo ver algo muy profundo a través de las escrituras, y es que aunque el Señor nos haya brindado y nos haya dejado todas estas cosas como beneficio para aquel que se acerca, para aquel que le recibe, muchos tienden a jugar precisamente con esta obra tan importante. Vuelvo y repito, quisiésemos tener a Jesucristo como quizás estos hombres lo hacían, así sea una vez al año, para crucificarlo y que esa sangre fuese sobre cada una de nuestras vidas para limpiarnos de todo tipo de inmundicia. Pregunto, ¿es esto posible? ¿Es esto necesario? Porque aquí yo puedo ver que muchos dejaron de participar de la obra redentora y muchos se desviaron y se apartaron precisamente y dejaron de recibir lo que el Señor les estaba dando. Eso es como si alguien quizás compartiera con usted un tesoro y quizás usted al ver ese tesoro dijese: no, yo no quiero nada de eso. Quizás usted al ver riquezas dijese: yo no quiero nada de eso. Y si nos dejamos de mentiras, el ser humano siempre ha querido obtener riquezas para poder vivir bien. Eso es como si el Señor se presentara, le diera esas pautas, le diese esos mandamientos, pero también le diese todas estas promesas y nosotros participáramos en algún momento de ellas y después las rechazáramos. Como que no quiero beneficiarme de nada de esto. Por eso dice la palabra del Señor que muchas personas recayeron ante todo esto. ¿Y por qué recayeron? Porque precisamente en sus corazones había infidelidad y se había convertido algo muy fuerte en sus vidas, y era ese tipo de apostasía que en esos tiempos se presentaba y hoy en día muchísimo más.
porque ellos en realidad quieren volver a crucificar a Cristo y tratan de menospreciarlo en absoluto, en todas las cosas. Se acercan a Él porque quieren obtener ese beneficio de la salvación, pero mientras les sea posible, tratan de vivir a su manera y conforme a su voluntad. Y aquí yo me puedo dar cuenta que de esos no hay ni uno ni pocos. Hay muchos dentro del cuerpo de Cristo que tratan de vivir de esta manera. No es solamente los judíos que un día rechazaron al Señor y que un día no le aceptaron, sino también para estos tiempos muchas personas quisieran crucificar al Señor de una manera constante, porque como no lo aceptamos en algún momento, quisiéramos crucificarlo constantemente. Esto es algo impresionante. ¿Por qué el apóstol Pablo o por qué el autor a la carta a los hebreos nos está tratando de mencionar esto? Porque nada de esto es posible, porque si hay una persona que verdaderamente entregó su vida al Señor, la ha entregado por completo, para siempre, de una vez y por todas. Aquí podemos encontrar que la vida del ser humano cuando se acerca al Señor es una vida, como lo dije en alguna ocasión, que se ha vuelto devota. Es una vida que se ha consagrado al Señor. Es una vida que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, ni mucho menos está pensando de esta manera en tratar de acercarse a Dios para que su sangre sea sobre él, limpiándolo de toda inmundicia y salir de aquel lugar y seguir viviendo su vida a su manera. Era lo que les pasaba en este caso a los hebreos o a los judíos o israelitas. Era lo que le pasaba a todos estos hombres, porque precisamente había un año, una vez al año, una conmemoración, era un momento especial, era un momento de rendición, era un momento de santidad, era un momento de entrega, era un momento quizás bastante deseado por muchos, porque quizás muchos habían fallado. Y ese momento les permitía que ellos recibieran a través de esa sangre rociada de aquel becerro, que cayera sobre sus vidas para el perdón de pecados. Pero cuando salían de aquel lugar, ellos volvían otra vez a sus actividades comunes y entre esos trataban de afrentar lo que precisamente era la ley. Trataban de incumplir o incumplían mejor lo que precisamente era la ley que había sido establecida. Aún después de todos estos asuntos, podemos ver cuando Jesucristo viene y trata de hablar con cada uno de ellos y les hace comprender aún inclusive que como ellos están viviendo para mal, que es bueno, que no es malo, que practiquen todas estas cosas, que sigan con todas estas cosas, pero lo que ellos dejaron de practicar fue la misericordia y la justicia. Ellos dejaron de conocer precisamente al Señor por tratar de llevar a cabo su doctrina. La razón es que ellos rechazaron el conocimiento pleno y en realidad podemos ver que tras ellos recibir ese tipo de revelación, terminaron rechazando la verdad y llegaron a una conclusión totalmente opuesta a la verdad y ellos dejaron de recibir a Cristo en su corazón y perdieron, escúcheme muy bien, todo tipo de esperanza respecto a la salvación. Y aquí el conocimiento de la escritura o de la verdad nos muestra que muchos dejaremos de alcanzar verdaderamente la salvación. Yo tengo que analizar un poco este tema y ellos sí que lo comprendían aún más.
porque tenían ese acercamiento hacia el Señor, practicando todo lo que el Señor les había demandado. Y yo dije algo muy importante en alguna ocasión, y es que si ellos trataban de vivir su vida practicando todo lo que el Señor les demandaba para agradarle al Señor, cuánto más nosotros, a través de la gracia o de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más nosotros debemos cumplir con todo lo que el Señor nos ha demandado. Cuando el Señor habla a través de esta escritura, y participaron del Espíritu Santo, pero un día recayeron. Yo no me quiero ni imaginar la condición de este tipo de individuos. Yo no me quiero imaginar cómo fue su vida espiritual de allí en adelante. Yo no me quiero imaginar cómo muchos le cerraron la puerta precisamente al Señor. Y yo no me quiero imaginar cómo ellos se sentían después de vivir de esta manera. La persona que sufre interiormente y que sabe que el Espíritu de Dios no está, siempre va a tener que batallar de una manera personal, sin el Señor, el sufrimiento que quizás todas estas cosas causan. Podemos ver, y anoche lo hablábamos, algunos personajes que hacían parte de ese propósito, pero se desviaron precisamente a los deleites del mundo, abandonando aún así a Pablo. Podemos encontrar que ese tipo de personas, aunque entre comillas se deleiten por todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo da, las riquezas terrenales, vicios, etcétera, aunque trate de apaciguar un poco lo que siente internamente, sabe que un día va a terminar sufriendo espiritualmente. Sabe que un día va a tener que acercarse al Señor, pero la palabra de Dios es clara cuando dice que nos es necesario que le busquemos siempre y cuando haya lugar para ello. Que aprovechemos cada momento para buscar la presencia de Dios antes de que sea demasiado tarde. La palabra de Dios nos menciona aún inclusive a través de Proverbios que nos es necesario que nos acerquemos al Señor y que le busquemos al Señor. Ahora que quizás hay oportunidad. Mientras no lo hagamos, vamos a decir entre comillas que un día participamos, porque muchos han tenido ese conocimiento pleno de la Escritura, pero un día dejaron de participar. No es que hayan perdido la salvación, es que nunca han recibido, simplemente estuvieron atentos a escuchar el mensaje del Señor, pero un día se desviaron de ese caminar. Sus pensamientos están en otro lugar. Su forma de vivir en el sistema, en el mundo, su forma de tratar de fortalecer su fe no se encuentra precisamente en Cristo, porque así como los hebreos trataban de ver una y otra vez al Cristo crucificado, perdieron en este caso todo tipo de esperanza que el Señor les podía ofrecer. Y desde que vino Jesucristo y fue crucificado hasta los tiempos de hoy, podemos darnos cuenta que hay un promedio de 1900 años. En ese promedio estamos viendo casi 20 generaciones que dejaron de participar de la gloria del Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás aún en esta generación tratamos de jugar con todas estas cosas? Aún hablando de la obra del Espíritu Santo que nos fue dada a todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón y creyeron en la obra de la cruz.
¿Cuántos quizás están dejando de participar de esta manera? Porque supuestamente tienen un conocimiento y terminan viviendo como ellos quieren vivir. Quiere decir que no han entendido la obra del sacrificio, ni mucho menos el derramamiento de su sangre. Si nosotros avanzamos al capítulo 9, para que entendamos un poco más esto, leámoslo desde el versículo 1, por favor. Dice la palabra del Señor: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, ¿ve? Y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro de todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender, escúcheme muy bien, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todo y la carta a los hebreos anuncia de que todas esas cosas iban a ser una sombra de lo que había de venir. Por eso dice acá la palabra del Señor en el versículo 8, que el Espíritu daba a entender, entre tanto, que en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, dice, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, escúcheme muy bien, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, esto no es para las personas que un día dicen yo quiero, lo tomo. Y como lo coloqué como ejemplo, estar participando de las obras de la carne. Si la sangre rociada de machos cabríos, de becerros, obraba de una manera sobrenatural para el perdón de pecados, para la purificación de la carne, para la purificación de los inmundos, cuánto más la sangre de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo que me impacta de lo que la Escritura también menciona respecto a este tema? Y es como muchos han pisoteado la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Si la sangre de un animalito valía para poder ser perdonados, cuánto más la sangre de nuestro buen Señor, de el Hijo de Dios, uno que entró al lugar santísimo como el sumo sacerdote para, dice la palabra, y entró una vez y por todas y para siempre, dice el Señor, una sola vez. No nos era necesario que viniese una vez al año para ser crucificado, para que esa sangre nos santificase. La pregunta hasta aquí que nosotros tenemos que hacer es si el Señor hizo esto para que seamos limpios y de una manera consciente nosotros podamos vivir haciendo morir las obras de la carne de nuestro pasado. Aquí las obras de la carne eran las obras de la ley, pero yo no sé qué leyes hayan establecidas en su corazón respecto a cualquier tipo de doctrina que un día, aún desde muy niños, nosotros pudimos recibir. Yo no sé cuál era su forma de vivir. Si estoy hablando con personas que se conectan aún inclusive por primera vez y no han comprendido nada de este asunto, quizás date cuenta lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Mira, yo le doy gracias a Dios porque su palabra fue revelada a mi vida desde el primer momento que la palabra de Dios se expuso. Aunque quizás en aquel encuentro, comprendiendo la palabra del Señor, allí se enseñó como herejía, por decirlo así. Apostasía había allí en esta enseñanza. Pero hubo algo en especial de todo lo que se predicó allí, y fue la sangre que fue derramada para perdón de pecados. Aquellas personas que aún toman la sangre de Cristo para aplicarla, para cubrirme, para que pelee por ustedes, para que unja, para eso es una doctrina que inclusive viene de la iglesia tradicional. Eso es una revelación supuestamente de demonios, ni siquiera del Espíritu de Dios. Doctrina de demonios, habla el Señor. Y usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, yo le pongo una tarea. Aún respecto a la sangre del Señor, mire bíblicamente el por qué fue derramada la sangre de Cristo. El Espíritu de Dios es el que nos da a entender. Es por medio del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo fue allí a cumplir con ese propósito. Y por medio de estas cosas hemos tenido un conocimiento para apartarnos del pecado del mundo y poder valorar la sangre preciosa, la sangre divina, la sangre pura, la sangre sin mancha, la sangre sin pecado, que ha no solamente perdonado nuestros pecados, sino que también nos ha dado una herencia. Versículo 16, porque donde hay testamento, un nuevo pacto, vida eterna, una herencia, reino de los cielos, promesas, es necesario que intervenga la muerte del testador. Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso el Señor dijo, me es necesario irme de este lugar. Me es necesario partir e ir y prepararles una morada. Si yo sigo viviendo, quizás ustedes no van a participar de la vida eterna. Yo tengo que morir y a través de esa sangre preciosa ustedes van a tener como ese sello. Ustedes van a tener como esa marca, ustedes van a tener el sello del Espíritu Santo, la marca, la sangre del Señor sobre sus vidas. Una vez y para siempre fue derramada. Y aquel que le ha aceptado, esa sangre está sobre su vida. La obra del Espíritu Santo, como les decía ahora, fue tan impresionante en mí, porque cuando comprendí que el Señor había muerto por mí y había derramado su sangre, quizás nunca en mi vida vi
a alguien a hacer algo más allá de lo que quizás puede hacer por mí. Y mucho menos que hubiese un Dios preocupado por mi vida para heredar la vida eterna. Cuando yo veo esto, yo digo, ¿cómo me es necesario vivir y cómo me es necesario actuar de aquí en adelante? Y cuando escucho algo tan importante, aún inclusive en aquel lugar, dentro de las muchas enseñanzas erróneas, bíblicas, pude recibir una revelación de parte del Espíritu de Dios que me dio a entender todas estas cosas, y fue la que le acabé de decir ahora. Y ellos decían que si nosotros pecamos, de hecho es bíblico, nosotros estamos de una manera, si pecamos deliberadamente, nosotros estamos de una manera constante pisoteando la sangre del Señor. ¿Queriendo qué? Otro sacrificio. Volviendo nuevamente a lo que habla el capítulo 6. Queriendo ser personas que quieran que esa sangre esté obrando allí, pero ellos pecando deliberadamente. Yo sé que como seres humanos somos pecadores. La diferencia radica, y aquí entra la obra del Espíritu Santo, la diferencia radica cuando nosotros los seres humanos pecamos de una manera inconsciente. A diferencia de lo que muchas personas cuando abren sus ojos se están maquinando, lo que están pensando para tratar de hacer en ese día conforme al pecado. ¿Cuál es la diferencia de este asunto? Que aun cuando yo peco no porque lo haya planeado. Peco porque he pecado de una manera inconsciente. Porque quizás hay algo dentro de mí que me impulsa a todas estas cosas, dijo el apóstol Pablo. Pero allí la diferencia está porque hay personas que cada día buscan la santificación. Porque cada día hay personas que cuando fallan van delante de la presencia de Dios y se humillan y reconocen su pecado. A diferencia de que hay muchos que pecan y quizás no se presentan delante de Dios, como si no tuviesen que rendirle cuentas a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Usted me preguntará a mí como pastor, ¿a usted le sucede? Sí, y mucho. Bastante. A veces fallamos como seres humanos y nuestros pensamientos, o somos redarguidos allí en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y emociones, en donde el Espíritu de Dios nos está llevando a reconocer, así sea allí en nuestra mente, a decirle: Señor, ayúdanos cada día a ser imagen y semejanza. Perdóname por este pensamiento hacia mi hermano, hacia mi hermana, hacia fulanito de tal. Perdóname por tratar de traer una vez más el pasado a mi vida. Perdóname por tratar de desear lo que no es mío, lo que no me corresponde o lo que no proviene de ti. Y allí estamos trabajando constantemente, día tras día, somos tentados. La diferencia es que cuando el Espíritu de Dios está allí, nos hace recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, en donde miramos la cruz y el derramamiento de su sangre que fue sobre nuestras vidas para el perdón de pecados. Y allí yo tengo que comprender que mi vida no puede ser una vida en donde constantemente está pecando. Porque terminamos por rechazar al Señor, capítulo 6. Porque terminaron recayendo. Porque les fue más fuerte los deseos que habían en la carne que el Espíritu Santo, al cual un día participaron. Y esto nos tiene que llevar a nosotros como iglesia a poder entender lo que el Espíritu de Dios habla, y que cada día nosotros miremos la cruz.
No hay otra obra más impresionante, aunque en la palabra de Dios veamos cosas ostentosas, milagrosas, sobrenaturales. No hay una obra más impresionante que la muerte en la cruz. No hay algo más preciado que pueda existir en nuestras vidas que su sangre. Dice el Señor que Él nos compró a precio de sangre. Y si el Espíritu de Dios no te convence de estas cosas para tratar de llevar a cabo una vida en santidad, quizás el Espíritu de Dios no está allí. No le hemos permitido. Le hemos cerrado la puerta. Hemos buscado a Dios, pero no para agradarle a Él. De pronto más bien para agradarle a los que están a mi alrededor, uno, y tratar de tener nuestra conciencia un poquitico tranquilita cuando vamos a la iglesia. Y esto tiene que ser claro, porque el autor de la carta a los hebreos, tratando quizás precisamente a los hebreos, este tema les está diciendo, aunque se hayan acercado al Señor, acérquense de esta manera, aprendan lo que el Señor hace, porque ya no es necesario, capítulo 6, volver a imponerles manos, volver a estar, venga, se bautizó y pecó y es un pecador. Hay muchas personas que dicen, es que yo ya fui bautizado y somos tremendos pecadores. No, eso no es válido, mi amado. Eso nunca fue válido, porque su corazón estaba en otro lado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos bautizamos 1000 veces? Entonces, ¿qué hacemos? Pastor, impóngame las manos para ser bautizado por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo 1000 veces. Entonces, ¿qué hacemos? El Señor se ha crucificado 1000 veces. Y tenemos que ser exhortados a través de la palabra del Señor. Porque mi vida de una manera consciente tiene que vivir día tras día tratando de agradarle al Señor. Sin pecado, sin falla. Y vivir conforme a las ordenanzas que el Señor nos ha dado, tanto a varones como a mujeres. Como matrimonios entre padres e hijos, entre hijos y padres. Llamados aún inclusive al ministerio, como lo dice también en el capítulo 9 que estábamos leyendo ahora, en el versículo 14, en donde dice, para que muramos a todas estas cosas y para que sirvamos al Dios vivo. Para que cuando nosotros sirvamos al Señor seamos ejemplos, seamos testimonio. De lo contrario, mi amada iglesia, estamos tratando de agradar al público, de agradar a los hombres, de agradar a las personas que están a nuestro alrededor, pero nuestro corazón y nuestra conciencia, escúcheme muy bien, podría dañar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La obra del Espíritu de Dios viene a convencernos de esta manera. ¿Sabe qué provocó ese primer día, esas palabras de lo mucho que sucedió en aquel encuentro? Una transformación genuina. Me fui muy pensativo en la obra del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por causa de eso. Porque aunque batallé en mi vida espiritual en varios asuntos, en ese mismo día salí determinado a cambiar mi vida por completo. Y los que me conocen saben que fue así. Fue una determinación. Fue un apartarme del mundo, del sistema y de todo lo que me atraía para agradarle a mi buen Dios. Me dejé atraer por Él. Me dejé cautivar por Él. Me dejé enamorar por Él. Él obró en mi corazón. Y esto me lleva a mí a tratar de ser una persona, aún como pastor, que me dirijo hacia una comunidad en agradarle a Dios, pero ser testimonio para ustedes. Si yo le agrado a Dios, soy testimonio para ustedes. Pero algo más importante podemos encontrar, mi amada iglesia. Y es que esto no es solamente para una persona, como lo habla la palabra, un sacerdote, un pastor o una autoridad. Esto es para todos.
Esto es para todos. Y el Señor espera ver una iglesia, su cuerpo, siendo edificada sobre estos fundamentos. Que cada día podamos permanecer en lo que el Señor hizo en la cruz. Por eso, si dejásemos de predicar este asunto y predicáramos otras cosas, quizás no tendría sentido. Quizás no valoraríamos la cruz. Quizás no miraríamos constantemente el sacrificio. Quizás, y ha sucedido para este siglo XXI, quizás nos dejaríamos de humillar delante de su presencia. Y aunque pequemos, ya no hay arrepentimiento. Dice la palabra, se cauterizó nuestras conciencias, nuestros pensamientos. Mi amada iglesia, creo que el Señor nos exhorta que constantemente sigamos viviendo de esta manera, tratando de agradarle a Dios día tras día, entendiendo su muerte, su sacrificio. Pero como lo hemos dicho en varias ocasiones, nada de esto será comprendido si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? ¿Ser heredero de algo que quizás tú no has logrado, no has alcanzado? Los herederos son los hijos. Y la palabra de Dios como hijo me lleva a obedecer. Así que mi amada iglesia, hoy te invito a que nos presentemos delante de Dios una vez más. Hoy te invito a que humillemos nuestras vidas delante de Él. Hoy te invito a que nos rindamos y nos presentemos delante de su presencia. Hoy te invito a que dobles tus rodillas si es necesario y vayas nuevamente allí a esa cruz. Hay una canción tan hermosa. Dice esa canción, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame a la cruz en donde empezó nuestra amistad. Si acaso se te olvida la obra, si acaso se te olvida la sangre, si acaso terminas haciendo cosas ilícitas, vuelve al madero, mira al Señor, crucifica tu carne, muere a tu carne y vive como el Señor lo menciona. De lo contrario, simplemente pisoteamos su sangre y rechazamos la obra del Señor. Humíllate allí donde tú estás. Reconoce la obra de la cruz y habla con el Señor, porque quizás, aunque seamos los seres más imperfectos, el Señor a través de este acto está queriendo perfeccionar nuestras vidas. Que nunca se nos olvide, más que cualquier otra palabra, más que cualquier cosa que nosotros necesitamos, allí hay algo muy importante y es el sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí, y que no podemos pisotearlo por causa de tratar de vivir a nuestra manera. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, hoy clamamos por tu presencia. Esa presencia, amado Rey, que cada día nos está llevando a entender. Esa presencia por la cual queremos seguir participando día tras día, Señor, para entender, para convencernos, para ser verdaderamente creyentes. No un día sí y un día no. Un año sí y otro año no. Cada día, Señor, y constantemente nuestras vidas rendidas delante de tu presencia, la que nos lleva, Señor,
a vivir, Señor, de una manera agradable, Señor, ante tus ojos. Cada vez, Señor, que nos humillamos delante de ti, somos como olor fragante. Quizás, Señor, hemos sido insensibles, Señor, a la obra del Espíritu de Dios. Y hemos tenido comportamientos, Señor, pero muy diferentes, Señor, a lo que la Escritura nos muestra. Quizás no nos estás condenando, Señor, por esto. Al contrario, nos estás llevando, Señor, a sumergirnos, Señor, allí, en tu presencia, Señor, al conocer tu palabra. Los que persisten, Señor, en vivir a su manera. Persisten, amado Rey, Señor, en rechazar, Señor, la obra de la cruz. Pero los que persisten, amado Rey, Señor, en vivir, Señor, conforme a las Escrituras, serán perfeccionados y santificados, es decir, apartados, Señor, para ti, regenerados y renovados, Padre amado, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que tú obres constantemente en nuestras vidas. Y como dijo Barak en algún momento, un salmista, Padre, si llego a pecar, si llego a fallar, háblame, enséñame, redargúyeme, disciplíname si es necesario. Obra en mi vida, Señor, porque lo que menos queremos, Señor, en nuestras vidas, Señor, es fallarte y dejar de participar de algo tan preciado, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que tu presencia, Señor, esa presencia divina, santa, el Espíritu Santo, aquel que te llevó también al cumplimiento de este propósito, Señor, sea hoy dándonos a comprender, Señor, esta revelación y que nunca, Señor, tengamos un motivo para apartarnos, Señor, de tu presencia. Que nunca terminemos, Señor, por rechazar, Señor, estas obras. Que cada día, Señor, nos acerquemos, Señor, a ti con un corazón limpio, puro. Y si está contaminado, anhelar, Señor, que seas tú día tras día limpiándonos, Señor. Estos hombres, Señor, entraban una vez al año. Hoy nosotros somos privilegiados y podemos entrar día tras día, pero ¿cómo vamos a entrar? Esos hombres por lo menos una vez al año se santificaban, Señor. Esos hombres por lo menos una vez al año tenían que ser puros. Tenían que lavarse en las manos, tenían que cambiarse su vestuario, tenían que hacer 1000 cosas para tratar de entrar allí y preparar, Señor, este momento, Señor, para el perdón de pecados. ¿Cómo probablemente lo haré yo? Si no es humillándome delante de tu presencia y reconociendo día tras día, Señor, que hemos fallado. Hoy te rogamos, Señor, que tu poder sea obrando, Señor, en cada uno de nosotros y que así como iglesia, Señor, podamos mantenernos, Señor, firmes hasta tu venida. Solamente aquellos vencedores recibirán la recompensa, Señor, y recibirán de parte tuya, Señor, la vida eterna. Padre, gracias, Señor, por este tiempo tan especial, en donde tú nos estás llevando, Señor, a reconocer uno a uno, Señor, nuestros defectos, Señor, para apartarnos, Señor, así de todas estas cosas, Señor, y así, Señor, como lo decía Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada sobre cada uno de nosotros para que nuestras conciencias estuviesen limpias, para que muramos, Señor, a las obras de la carne y así podamos servirle al Dios vivo. Padre, nuestras vidas te pertenecen. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, allí en esta posición de santidad. Yo estoy seguro que cuando tú estás allí, Espíritu de Dios, antes de que pequemos, aún en medio de que estemos pecando, nos vas a llevar a apartarnos de este asunto. No vas a permitir, Señor, que la tentación
nos termine carcomiendo como la gangrena. No, vas a darnos, Señor, juntamente con la tentación, una salida. Del mundo, del pecado, escaparemos para ser participantes de la obra redentora. Padre, bendice, Señor, a cada vida. Y cada día, Señor, llénale, Señor, sus mentes, Señor, sus pensamientos, Señor, cada día más de tu palabra. Y que nunca, Señor, nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y terminemos de dejar de participar de esta obra tan preciosa y empecemos, Señor, a participar del mundo que nos destruye. Que nunca suceda esto, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y manténnos, amado Rey, Señor, en ese propósito divino. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te damos gloria y honra. Y bendecimos, Señor, a todo aquel que está allí conectado con cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por su palabra, su santa palabra, su bendita palabra. Bueno, amados, invitarles a que sigamos hacia adelante, a que sigamos aprendiendo, a que sigamos construyendo muchas cosas a través de todo esto que estamos aprendiendo día tras día. Les invito a que de lunes a viernes estemos allí conectados en este tiempo devocional y que inviten a muchas personas a que lo reciban. También que los que no se han suscrito se puedan suscribir a nuestras páginas de YouTube, también lo puedan hacer allí por Facebook, seguirnos para que cada mañana le llegue lo que es la invitación para poder escuchar las enseñanzas que estamos tratando a través de la obra del Espíritu Santo, y también invitarles a que los días domingos se conecten con nosotros a las 9 de la mañana. Será quizás por este año, esperando lo que pase precisamente en este mes, a ver qué determinaciones van a tomar con todo lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Listo? Ya será por este año. Sin embargo, nos conectamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones familiares. Ya el otro año veremos entonces cómo abriremos nuevamente la congregación. De todas maneras, no nos hemos quedado quietos, hemos hecho estudios, hemos tratado de realizar ciertos tipos de visitas. Bueno, hemos estado allí precisamente presentes para aquellos que verdaderamente lo necesitan, y seguimos trabajando en todo hecho, en todo ello. De hecho, estamos acumulados en muchísimas visitas que están pendientes, pero bueno, estamos mirando en realidad y dándole prioridad a algunos asuntos importantes, y ya de ahí para allá pues vamos viendo en qué momento vamos a ir a visitarles. Bueno, por lo demás, tener un poquitico de paciencia, seguimos allí trabajando, no se desconecten, no se despeguen. Será un momento muy especial y glorioso cuando volvamos a nuestra congregación, pero será en el tiempo del Señor. Bueno, entonces, mis amados, les amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos mañana una vez más a través de este tiempo devocional, tratando la obra del Espíritu Santo. Los amamos con todo nuestro corazón y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Chao, chao. Mil bendiciones.